Bueno, lo que tenemos que hacer hoy día es como un cachito que quedó pendiente por tiempo, ¿ya? Tenemos que seguir hablando de los enteros. Ya. Lo que vamos a hacer ahora es formalizar un poquito una cosa en particular, que es como la relación de orden en Z, que sirve un montón para otras cosas que hay que ver. Y después, ya la próxima semana, vamos a empezar con divisibilidad, que ese es un temazo que hay que harto ver ahí. Harta cosa, harta cosa, harta cosa. Divisibilidad. Entonces esta clase que queda, insisto, la de hoy día es como un cachito que quedó pendiente nomás, ¿ya? Así que no sé si, incluso no sé si vamos a tomar la hora completa porque no es tan largo lo que hay que ver, es como algo pequeño. Eh, ya mire, lo que hay que ver entonces le decía es pasar del orden de los naturales que ya tenemos definido a los enteros. Sí, pregúnteme, dígame nomás. Sí, profe, como estaba comentando que no va a ser tan larga esta parte que falta, que es como un canchito como usted está diciendo, eh, podríamos darnos un ratito de lo que quede para hablar de la idea intuitiva de lo que vamos a hablar la semana siguiente. Conversarlo nomás, pues no verlo así como tal como Ya, sí, materia. sí, no hay problema, no hay problema, sí, sí. Es algo Bacán, así. gracias. En todo caso, claro, o sea, puedo hacerle como una especie de introducción si no es difícil de entender. Esto que tenemos que ver ahora es algo re técnico en todo caso. Mientras que lo de la otra semana es como mucho más fácil, creo yo. Ya, mire, lo que hay que ver entonces es cómo se pasa el orden de los naturales a los enteros. Porque usted ya sabe que en N tenemos un orden, ¿cierto? Los naturales ya están ordenados de alguna forma. Y ya definimos ese orden, ¿no es cierto? Un número es más grande que otro, cuando el chiquitito le agrego algo, ¿cierto? Le tengo que añadir otro número para que me dé el grande. Ya. ¿Cómo uno lleva ese principio a los enteros? Siendo que los enteros son una cosa como súper rara en este momento, ¿no? Es como un conjunto cociente bien extraño en realidad. Entonces, ¿cómo se ordenan esas cosas? Lo que pasa es que si tú tienes los enteros, ¿cierto? Cualquier número entero se escribe así, ¿cierto? Clase de equivalencia de una coma b, ¿ya? El a, b, ¿cierto? Es el representante de la clase. Por ejemplo, recordemos, no sé, voy a tomar un ejemplo. El 2,1, la clase del 2,1 es la misma clase del 3,2, ¿ya? Es la misma clase del 10,9, no sé, etcétera. ¿Ya? Pero quiero que se fijen algo. Voy a tomar otro ejemplito más, qué sé yo, el 99,98. Por ejemplo, todos esos son la misma clase de equivalencia, ¿ya? Quiero que observe algo. En todo este ejemplito que estoy colocando aquí con color naranjo, los números en cuestión, el 2, el 1, el 3, el 2, el 10 y el 9, todos esos pares entre sí tienen una relación de orden. No sé si se da cuenta. Que es la misma relación de orden en todos, porque en este caso, para este ejemplo que le estoy dando, el primero es más grande que el segundo. ¿Sí? Eso quiero que observe. El primero es más grande que el segundo. De hecho, claro, como dice, es claro, efectivamente esta es la clase del uno entero, ¿no? Efectivamente, el neutro multiplicativo de z. Entonces quiero que observe que independiente de cuál es el representante que yo estoy eligiendo, esa relación de orden se conserva. ¿M? El primero, en este caso, el primero es más grande que el segundo. ¿Ya? Y eso es algo general, ¿vale? Eso es algo general que vamos a tener en los enteros. Si tú tienes un número entero arbitrario, ¿ya? Eh, entonces, como tenemos estos pares ordenados A y B, que son números enteros, pueden pasar tres cosas naturalmente. O que bien el A es igual al B, o bien el A es más grande que el B, o al revés, el A es más chico que el B, ¿no? Tenemos las tres posibilidades, naturalmente. ¿Ya? Naturalmente vamos a tener eso. Independiente de cuál es el número entero, va a pasar eso, ¿no? Porque es tricotomía. Lo que pasa es que no importa, finalmente, eso es lo interesante, no importa cuál es la clase de equivalencia, el representante que tú elijas. Ya, tomáis cualquier clase de equivalencia, entonces va a tener una de estas tres condiciones.
O el A igual al B, o es mayor o es menor. Y lo interesante es que no importa cuál es el representante que tú eliges. ¿Ya? Por eso permite hablar de orden en Z. ¿Ya? Eso permite hablar de orden en Z. Entonces, eso es un teorema que se lo voy a mencionar. Precisamente acá lo voy a anotar. El teorema, que es algo cortito de demostrar en todo caso, porque varias de estas cosas ustedes ya las hicieron. Teorema. Si tú tienes un entero cualquiera, sea a, b, un entero arbitrario en z, definido como cociente, entonces para todo a', b' en la clase del a, b, cualquier otro representante se tiene lo siguiente, lo que le decía. Si es que el A es igual al B, entonces el A' es igual al B'. Ese es un ejercicio que ya hicimos. De hecho lo hicimos lo hicieron en el taller, lo hicimos en clase, no me acuerdo. Creo que lo hicimos en la clase pasada, este ejercicio. Cuando los representantes son iguales, o sea, las dos coordenadas del representante, da lo mismo cuál es el representante que tú tomes, también las dos coordenadas van a ser iguales. Y lo que le decía, si un representante en las coordenadas uno es mayor que el otro, eso va a pasar en general con cualquier otro representante. Si A es mayor que B, entonces A' es mayor que B' para cualquier otro representante. Y al revés, pues, si el A es más chico que el B, entonces cualquier A' va a ser más chico que cualquier B'. ¿Vale? Eso es como lo que conserva y permite extender la relación de orden a los enteros. Enseguida le explico por qué, cómo se extiende entonces el orden a los enteros, que va a entender, lo va a cachar que no es para nada difícil. Ya, este es el teorema. Este es el teorema que nos va a permitir entonces extender. Ya, ¿esto se entiende? ¿No se entiende? ¿Se entiende el enunciado? ¿Está claro? ¿Qué es lo que hay que demostrar? ¿Sí? ¿Está claro? Ya, que entienda bien el principio, como la idea moral, ¿ya? Entonces, bien, en particular, mire, este lo hicimos, insisto, el primero lo hicimos en clase, o lo hicieron en el taller o lo hicimos en clase, no me acuerdo muy bien, pero lo hicimos. Estos dos, los dos de abajo se prueban igual, se demuestran igual, porque uno es para un lado y el otro es para el otro, no es lo mismo, porque la demostración es muy, muy, muy similar. Entonces vamos a hacer uno de los dos nomás. ¿Ya? A ver, ¿cuál hacemos? En realidad lo mismo. Ya hagamos el segundo. Ya, si A es mayor que B, entonces A' es mayor que B'. Ya. Vamos a demostrar este nomás. ¿Ya? Y el tercero entonces se hace muy parecido. Demostración. Lo voy a hacer acá arriba mejor. Para hacer más espacio. A ver si puedo hacer bien calzar esta pizarra. Lo voy a hacer por acá arriba entonces. Demostración del ítem 2. Ya. Entonces la hipótesis es que A es mayor que B. Y a su vez tenemos por hipótesis que el par ordenado, lo voy a marcar con rojo, el par ordenado A'B' está en la clase de A, B. Esto de aquí significa ¿qué cosa? Por definición, como ya hemos visto, es porque los representantes están relacionados entre sí. Lo cual significa esto, ¿cierto? Que la suma de los extremos es la igual a la suma de los de adentro. Por lo tanto voy a tener esto, que A' más B es lo mismo que B' más A. Ya, eso es inmediatamente por hipótesis. Ya, pero ahora voy a ocupar la otra hipótesis, pero ahora ocupo esta. A es mayor que B. Esto es lo que estamos suponiendo. A es mayor que B. ¿Qué pasa si A es mayor que B? Si A es mayor que B, por definición, por lo tanto, por definición existe otro número natural, ¿cierto? Llamémosle X.
tal que, ¿cierto? Compensa lo que le falta a la b para hacer a. Entonces a se puede escribir como b más x. De hecho, este entero es único incluso. Bueno, eso no importa en este momento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Muy sencillo. Usted tiene que tomar esta ecuación y reemplazarla acá arriba. Eso es todo. Entonces, luego, si usted reemplaza esta ecuación ahí arriba, lo que va a quedar es esto. A' más b, ¿cierto? Va a ser b' más b más x. Y entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Cancelar. Muy simple. Cancela las dos b que están aquí. Por la ley de la cancelación, esto implica necesariamente que a' es b' más x. Lo cual es equivalente a decir que a' es mayor que b'. Listo. Fin de la demostración. Súper cortito, muy sencillo creo yo, fácil de entender. No sé, dígame igual si lo entendió, si no lo entendió. Eso es todo. Entonces le decía que el ítem 3 se prueba igual. Es muy parecido. Muy similar. Entonces la única diferencia es que, claro, las letras van a estar al revés para demostrar el ítem 3, ¿no es cierto? Es lo mismo. Ya, entonces, esto me preserva el orden dentro. Yo tomo una clase de equivalencia arbitraria, la tomo, la fijo, y no importa cuál es el representante que yo elija de esa clase, los pares ordenados, las dos coordenadas, van a estar relacionadas en el mismo orden. Lo cual es súper importante y súper interesante. Ya, voy a borrar entonces, porque esto nos permite definir ahora el orden en Z. ¿Cómo se entiende el orden en los números enteros? Ya, desde este teorema uno puede definir el orden de los enteros. ¿Cómo se hace eso? No sé, ¿por qué? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Por qué? ¿Cómo sabe usted que el 3 es mayor que el menos 2, por ejemplo? Ya, hablando desde los números enteros. ¿Cómo hago eso? ¿No? ¿Cómo se define este objeto de aquí en Z? Esa es la pregunta. ¿Cómo se define ese coso de ahí en Z? Lo que uno hace entonces es, voy a borrar, lo que uno hace en primera instancia es decir, mire, voy a tomar, vamos a definir, definición, uno toma un entero arbitrario, llamémosle K, por ejemplo, un entero arbitrario K en Z. Como no importa si el representante es A, B o cualquier otro, mientras sea la clase fija, no importa cuál representante voy a elegir, yo, insisto, puedo tener tres posibilidades. O el A y el B son iguales, o el A es mayor que el B, o el B es mayor que el A, ¿no es cierto? Ahí están las tres. Por la tricotomía vamos a tener esas tres opciones. Entonces tenemos esas tres posibilidades. Mire, en primer lugar, ¿qué pasa si es que el A es igual a B? Si el A es igual al B, usted sabe, y esto ya lo hemos conversado, cuando las dos coordenadas son iguales era porque estábamos hablando de la clase nula, ¿cierto? Esto ya lo hemos ocupado, de hecho apareció en la prueba incluso, ¿no? Cuando las dos coordenadas son iguales era porque estamos hablando del elemento neutro de la suma de los enteros. Ya, así se define básicamente el cero. Ok. Ya, ese es el caso fácil. Si es que el A ahora es mayor que el B, por este otro lado, este no lo hemos conversado aún, si es que el A es mayor que el B, lo que uno define es que el K es un número positivo. Por fin, ahora sí podemos hablar de números positivos y números negativos, desde esta definición, recién, ¿vale? Si es que el A es, entonces, por último, tercera definición, si es que el A es menor que el B, uno dice que este número entero K, la clase de equivalencia, es un número negativo. ¿Ya? Así se define. O es el neutro, o es positivo, o es negativo. ¿Y cómo se ve eso? Mirando los pares
¿cierto? El par ordenado que representa la clase. Ya, esto es, así se define, ¿bien? Definición. ¿Ya? Por ejemplo, entonces, como usted debe saber, la clase del 3,2, ya que era el ejemplo que le di, que es el 1, este es un número positivo. Esto es un número positivo, ¿por qué? Porque el 3 es más grande que el 2. ¿Bien? Simplemente por eso. Simplemente por eso uno sabe que esta clase del 3,2 es un número entero positivo. Y fíjese que si lo hago al revés, permiso, voy a borrarlo. Si lo hago al revés, en vez de hacer 3,2, hago el 2,3, al revés, lo doy vuelta. Voy a poner los dos, de hecho. El 3,2, esto es positivo. Si lo hago al revés, esto es negativo. Fíjese, observación interesante. Si lo giro, uno es positivo y el otro es negativo. Fíjese en eso. ¿Por qué es negativo de nuevo? Porque el primero es más chico que el segundo. Simplemente por eso. Sí, de hecho tiene razón. Claro, lo que pasaba con las líneas diagonales. A ver, vamos a ver ese dibujo. Eso está muy buena la observación que me dio. Vamos para atrás. Este dibujito que vimos alguna vez cuando definimos Z. Cuando definimos Z, espero que esté viendo mi mouse. Cuando vimos el Z, acá está la línea del medio, la diagonal del media, esa que está acá marcada, de hecho al final dice 0, ¿cierto? Esa diagonal es justamente cuando los dos coordenadas tienen la misma, son iguales, ¿no? El 1,1, el 2,2, el 3,3, están todos marcados en esa diagonal, que es la diagonal principal. Ese es el elemento neutro de Z. Si tú te miras como las diagonales para abajo, las que están como hacia abajo, esas son las diagonales, son los números positivos. Precisamente porque ahí la primera coordenada es mayor que la segunda. En todos esos números que están acá, ¿ya? Todo este triangulito que está aquí, todo ese triángulo que está como desde la diagonal principal para el lado derecho, son todos los enteros positivos. Y de la diagonal principal para el lado izquierdo son todos los enteros negativos. Ahí están todos. De ahí para arriba hasta el -1, el -2, el -3, etc. Sí, eso se puede ver, precisamente se ve aquí. El orden entonces me dice que, bueno, estos números están bien ordenados, usted ya sabe, po. El -1 es menor que el 3, qué sé yo, el 1 es más grande que el -5. Y todas esas cosas que usted me imagino que ya sabe, se tienen en este caso. ¿Ya? Entonces, claro, precisamente esto lo podemos ver aquí, está bien. Entonces, finalmente ya para precisar, una vez que tú defines esto, de qué números son positivos y qué números son negativos, ahora que ya entendemos eso y lo tenemos súper clarito, qué números son positivos y qué números son negativos, ahora recién tú puedes hablar, claro, por ejemplo, que el 5 es mayor que el -3. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? La idea es muy sencilla. Aún no hemos definido bien qué es el -3, aunque, bueno, igual ya ha aparecido antes. Pero la idea es muy sencilla. Uno dice que un entero es más grande que otro. Uno dice que un entero es más grande que otro cuando, esto, fíjese, sí, solo así, muy simple, cuando la diferencia de ellos dos es un número positivo. Si yo pesco el primero y le resto el segundo, eso me da un número positivo. Y eso ya está definido de antes, ¿no? ¿Qué es un número positivo? Ya está definido. ¿Se entiende? Entonces ahora ya tú puedes comparar dos números enteros a tu gusto, ¿no? Cuando dos números se pueden, uno es mayor que otro o menor que otro. ¿Sí? ¿Está bien eso? Veamos un ejemplo entonces para terminar como de esta discusión. Veamos un ejemplito muy rápidamente. Por ejemplo, lo que le decía. Por ejemplo, el 5 es mayor que el -3. ¿Por qué pasa eso? Ya, ¿por qué pasa eso? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Primero, el 5 tú tienes que expresarlo como clase de equivalencia y el menos 3 tienes que expresarlo como clase de equivalencia. Ya, voy a anotarlo por acá. ¿Cuál sería la clase de equivalencia del 5 como número entero? El 5 hay que escribirlo como así. Algo, coma, algo, rayita arriba. ¿Cuál será? ¿Qué cree usted? Correcto. Sí. Por ejemplo, está muy bien lo que dice. Por ejemplo, podría ser el 6,1. ¿Mm? Por ejemplo, ¿sí? Porque yo le había dicho hace un tiempo atrás, ¿cómo sé eso yo? Repito, porque la resta, eso en el sentido de resta de números enteros, la resta del 6 con el 1 me hacen el 5, justamente. Por eso uno deduce cuál es el número entero al cual estoy asociando la cosa. Entonces, el menos 3, por ejemplo, ¿cómo anoto el menos 3 como clase? El menos 3, ¿cómo lo podría anotar? A ver, un representante. ¿Cómo anoto el menos 3 como clase? A ver, dígame. Correcto. No, el 7,4 no, porque eso me va a dar la clase del 3. Si los colocáis al revés, sí. El 4,7, ese sí. ¿Mm? Profe, una pregunta entonces va a importar las coordenadas. Por ejemplo, el x sí o sí tiene que ser mayor que el y para que sea positivo y el x tiene que Correcto, ser menor que el y para que sea... Ah, ya. correcto. Muchas gracias. Exactamente, sí. Justamente, de hecho, eso es lo que está escrito acá, ¿vale? Ese orden es importante, porque, insisto, no es lo mismo tener el 1,3 que el 3,1. No es lo mismo, para nada. De hecho, son al revés. Y eso hace un cambio re distinto. Si lo escribí así, lo escribí así. Ya, entonces, la clase del menos 3, como dijeron, podría ser, por ejemplo, que era la del 4,7, por ejemplo. ¿Ya? El 4,7. Efectivamente, el 4 es menor que el 7, por lo tanto, ese número es negativo. ¿Y cuánto negativo es? Menos 3, precisamente. Entonces, efectivamente, si el 5 lo escribo así y el menos 3 lo escribo así, esto me permite verificar entonces que el 5 es mayor que el menos 3. ¿Ya? ¿Cómo verifico esto entonces? A ver, ¿por qué el 5 es mayor que el menos 3? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Hacer esto, restarlos. ¿Ya? Usted tiene que pescar el 5 y restarle el menos 3. Y ese objeto que me da tiene que ser positivo. Eso hay que hacer. Entonces, lo que hay que hacer, repito, es pescar el 5, restarle el menos 3. Y eso hay que ver cuánto da. ¿Qué significa restar realmente? Tienes el 6,1 entonces y tienes que restarle la clase del 4,7. ¿Cuánto da esto? ¿Qué significa restar? ¿Qué significa restar? ¿Qué significa restar? ¿Cómo calculo esa resta? A ver. Sí, hay que hacer precisamente algo coordenada a coordenada, pero ¿qué? Porque observe, quiero que observe lo siguiente. Este objeto, si yo restase coordenada a coordenada, me va a quedar esto. 6 menos 4, 1 menos 7. Y este objeto que da no está definido. No. Porque la coordenada segunda sería menos 6. Y eso no está definido porque esas coordenadas son números naturales, no son enteros. ¿Ok? Entonces no se puede restar así coordenada a coordenada. Lo que hay que hacer precisamente es entender qué significa restar. Y como dicen en el chat, claro, ¿qué significa realmente restar? Como dice Benjamín, está muy bien, es sumar el inverso aditivo de un número. Eso es restar. Sumar el inverso aditivo de un número. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el inverso aditivo del 4,7?
¿Cuál es el inverso aditivo del 4,7? Correcto. Lo único que tienes que hacer tú es darle vuelta. Eso está muy bien. El inverso aditivo de un número es el mismo, pero con las coordenadas al revés. Entonces, esta resta, ¿cómo se define esa resta? Lo que uno hace es tomar la clase del primero, el 6,1, y sumarle el otro invertido, el 7,4. ¿Ya? Eso hay que hacer, ¿cierto? Así se restan los números enteros. Tu pesca del segundo lo das vuelta y luego sumas las dos cosas que quedaron. Entonces, y ahora, ¿qué hay que hacer para sumar los números enteros? Esto ya está definido, cómo se suman los enteros. Esto es sumar coordenada a coordenada, muy sencillo. Entonces es 6 más 7 en la primera y en la segunda es 1 más 4. Y esto da 6 más 7, ¿cuánto es eso? 13. Lo cual es, si usted se fija, esto es un número positivo. De nuevo, ¿por qué es positivo? Porque la primera coordenada es más grande que la segunda. Eso es lo que quería ver. Efectivamente, el 5 es más grande que el menos 3. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Alguna Sí, profe. consulta con esto? ¿Sí? Profesor, una pregunta. Dígame. Entonces el -3 no me lo podría haber tomado como la clase del -2,1, ¿verdad? Solo No, números positivos. solo números Ah, ya, claros, ya. porque cuando tú haces la representación de un número entero, las coordenadas son números naturales. No pueden ser enteros, no puede ser. ¿Mm? Eso viene desde la definición, para que le quede claro, porque z se define así, como los naturales cruz los naturales. Esto significa varias cosas. Esto significa varias cosas. Pero significa en particular que, claro, todas las clases de los números enteros que uno tome, SA y SB, son números naturales. No puede ser de otra forma, tienen que ser naturales. ¿Ya? Eso, no se le puede olvidar. Entonces, de nuevo repito, esto no es posible hacerlo. 5,0 por ejemplo. Eso está así como muy malo, ¿no? Eso no es posible, porque el 0 no es un número natural. Esto tampoco se puede hacer. Qué sé yo, menos 1,8. Tampoco se puede hacer eso. ¿Ya? Esas cosas no están definidas, no es posible. Ya. Ya bien, entonces ahora ya tenemos definido el orden en los enteros. Así se define el orden en los enteros. Eso había que verlo también, para que le quede bien clarito. Por ejemplo, que no sé si, creo que esto se lo preguntaron en la prueba, no estoy seguro, pero por ejemplo, esto sería como un ejercicio típico. Así, si tú tienes un entero k, tienes un entero, no lo voy a poner eso. Tú tienes un entero arbitrario, entonces, por ejemplo, si tú tomas menos k, esto es lo mismo que k. Ya, eso es como un ejercicio re típico. No sé si. Creo que se los preguntaron en la prueba. A ver, déjenme ver. Ya, no sé si lo preguntaron. Pero ¿cómo se prueba esto? Es muy simple. Esto es súper rápido. Y es porque el k se puede expresar así, como una coma b arbitrario, ¿no? Lo cual implica que el menos k, como lo hemos definido, es así, b, a, se da vuelta. Y luego, si hago menos k, es volver a dar vuelta. ¿No? Es eso, porque hacer un menos es dar vuelta una vez. Si lo hago menos de nuevo, lo vuelvo al original. Eso es todo. Ya, por lo menos eso. No sé si lo preguntaron, no importa, pero esa es la demostración. Ya, para que lo entiendan. Entonces, uno con esto ya puede empezar a demostrar cositas con los enteros. Que algunas se las preguntaron en la prueba. Cosas con los signos, cosas como de la desigualdad, etcétera.
Por ejemplo, claro, esta es como la famosa ley de los signos que dice algo así como menos por menos es más por menos es menos. Esa es como la típica que le enseñan en el colegio, más por menos es menos, menos. Todas esas cosas se pueden demostrar, po. Y como que usted debería ser capaz de demostrarlas igual. Por ejemplo, otra más, no sé, le voy a poner otra más. Un ejemplo. Si usted tiene dos enteros arbitrarios, sean x y dos enteros arbitrarios, por ejemplo, si yo hago esto, ya, con este tema de la ley de los signos que quiero comentarle. Si yo hago esto, tomo el x y lo multiplico por menos y, por ejemplo, esto debería ser igual que hacer esto, menos x por y. ¿Mm? Eso significa que más por menos es menos, no sé, cosas de ese estilo. ¿Ya? Pero este tipo de cosas me refiero, usted debiese ser capaz de demostrarlas. ¿Ya? Son como las reglas típicas de la aritmética. Más por menos es menos, etcétera. Ya, eso. Bueno, se lo planteo. Trate de demostrar esto, por ejemplo. Intente hacerlo. Ya, trate de hacer. De hecho, sí, le voy a dar unos minutitos para que intente hacerlo. Trate de hacerlo. Es un buen ejercicio de todas formas. Ya, inténtelo. Sí, efectivamente se puede demostrar así, por ejemplo. Claro, como lo estás pensando tú, está bien, ¿eh? Estos ejercicios se pueden hacer de hartas formas. Por lo menos dos, me refiero, no, ya quizás no hartas formas, pero por lo menos dos. Lo que pasa es que este tipo de ejercicios son súper clásicos cuando uno habla de estructuras algebraicas, que no sé si tuvieron ya ese curso. No sé si, al menos algunos sí, no sé si todos. Pero es típico que uno cuando estudia así como anillos, demuestra estas cosas. Y eso es algo muy general, no es desde la construcción de Z que hemos estado dando, ¿ya? Entonces esto se puede hacer demostración como súper general. Otra cosa es lo que me dices tú, que está muy bien, es como tomar, claro, tú sabes que el inverso de un número entero sería dar la vuelta a las coordenadas y además tú sabes cómo se pueden multiplicar enteros. Eso también ya está definido hace tiempo atrás. Cómo se multiplican las clases de los pares ordenados, ¿no? Había una definición para la multiplicación. Eso tendrías que usarlo también, si quieres demostrarlo de esa forma.
Sí, le salió, ¿no es cierto? Efectivamente, claro, tenéis que saber tener claro ya dar vuelta a esta clase, multiplicarla. Y yo creo que no es más difícil que eso, por lo menos. No debería ser más complicado que eso. Espero. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta con esto, dígame nomás lo que necesite. ¿Todo claro? ¿Vamos bien? ¿Quieren que haga el ejercicio o lo dejo así nomás? Lo doy por hecho. ¿Lo doy por hecho nomás? ¿O es necesario que lo haga? No sé, dígame nomás. Profe, tal vez dejarlo como representado nomás. Y para abajo igual el desarrollo es como directo. Ya. Ya, ok, lo dejo así nomás. Vale. Yo creo que no es difícil demostrar este tipo de cosas, así que ahí tiene. Súper. Ya, lo último que tengo que comentarle, último, es que, claro, una vez que tú tienes ya los enteros, entonces, lo que pasa es que, como ya usted podrá intuir, en los enteros también existe la tricotomía. De hecho, ya lo acabamos de decir, o sea, lo acabamos de argumentar. Si tú tienes un número arbitrario, entero, cualquiera, ese número o es positivo, o es cero, o es negativo. Ahí están las tres posibilidades, ¿no? Tricotomía. O es positivo, o es cero, o es negativo. Eso es algo muy parecido que pasaba en los naturales. Pero lo natural era distinto porque el cero no está definido. Pero los naturales era, si tú tienes dos naturales, o son iguales, o uno es mayor que el otro. O viceversa, ahí están las tres opciones. Lo mismo pasa en los enteros, ¿cierto? Esa idea es totalmente análoga. Si tú tomas entonces dos enteros, k, x, y, un par de enteros arbitrarios, entonces tenéis tres posibilidades. Lo mismo. O son iguales, o el primero es más grande que el segundo, o el primero es más chico que el segundo. Ya. Ese principio, entonces, esto sería como un ejercicio también, como otro ejercicio. Existe la tricotomía en Z. ¿Cómo se demuestra eso? Es muy sencillo también, así que ahí se lo dejo como planteado. Entonces, eso es un ejercicio que podría demostrar. Yo tomo dos enteros arbitrarios, siempre puedo establecer un orden entre ellos. O son iguales o uno es más grande que el otro. Siempre se puede hacer eso. ¿Mm? Vamos a dejarlo ahí como ejercicio si es que quiere revisarlo. Pero esto es totalmente inmediato de lo que ya hemos demostrado. Entonces, le comento esto, bueno, para que lo tenga presente primero porque es un principio importante, pero hay una cosa más que quiero comentarle, es que claro, entonces uno puede hacer como una partición, pues, los números que son más grandes que 0, los números que son más chicos que 0, pensando en z. Entonces, si uno toma los números enteros, repito, se puede como partir en 3. Vamos a tomar esta simbología, ¿ya? Tienes el 0, tienes los enteros positivos, que se anotan así, como z con un abajo, ¿cierto? Mayor a 0, abajito, y tienes los enteros negativos, que se anotan así. ¿Ya? Algunas personas, no sé, quizá usted lo ha visto de otra forma, a veces lo anotan así como z menos, y este lo anotan así como z más. ¿Ya? Pero no importa, igual esa simbología no importa. Lo que quiere decir es como, claro, estoy tomando solamente los enteros positivos. ¿Bien? Y en este otro caso estoy tomando solo los enteros negativos. Entonces los enteros se parten en 3 en este contexto. Y lo primero, o sea, con este tema, lo que usted tiene que hacer en la cabeza es hacer como un vínculo, hay que hacer un enlace. Tengo los enteros positivos, tengo los naturales, tengo los enteros positivos y tengo los naturales. Tengo los enteros positivos y tengo los naturales. ¿Son la misma cosa o no son la misma cosa?
Esto quiero hacerle la pregunta. ¿Este Z más es lo mismo que los naturales? ¿O no es lo mismo? Piénselo. ¿Será la misma cuestión o no es lo mismo? Estamos viendo a Z como el n cruz n sobre R, porque si es así, por cómo se escriben, sería no. ¿Ya? Pero si lo vemos como estructuralmente como el número entero, sin esa composición de n cruz n con la relación, claro, vendrían a ser lo mismo, según yo. Ya, perfecto. Sí, bueno, eso quiero que lo piense, ¿ah? Cuando uno habla de números naturales y cuando uno habla de enteros positivos, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Quiero que piense eso. ¿Son sinónimos o no? Como que ya perfectamente podría ser la misma cosa como con dos nombres, ¿no? Naturales, enteros positivos. O puede que sean objetos realmente muy distintos. Eso quiero que lo piense. Entonces, claro, lo que me dice Luis y lo que dicen acá en el chat es como que aparentemente sí, pero al mismo tiempo no. Es una cosa bien extraña, ¿no? ¿Cuál será la respuesta entonces? ¿Qué cree usted? Esto es lo último que vamos a conversar en la clase de hoy, ¿ya? ¿Qué pasa con los enteros positivos con respecto a los naturales? Bueno, le puedo dar la respuesta, pero igual quiero que lo piense. Ya, me Profe, imagino que... Dígame. pregunta, esa construcción de Z como el cociente de los naturales con naturales con la relación de equivalencia, ¿lo puede hacer isomorfo a la construcción de Z como números tal cual? Sí, sí, ¿Sí? Ah, ya, sí. entonces ha puesto toda mi dignidad a que sí son iguales. Ya, perfecto. Sí, o sea, claro, esto, lo que me dice Luis está muy bien, porque una cosa, insisto, esto ya lo he dicho varias veces, bueno, voy a repetirlo. Una cosa es construir los enteros desde los reales para abajo y otra cosa es desde los naturales para arriba, ¿ya? Lo que acabamos de hacer en este curso es desde los naturales construir los enteros, ¿no es cierto? Uno típico que en cálculo 1 toma los reales y los baja a los enteros. ¿Ya? Esas dos construcciones debiesen ser equivalentes. ¿Mm? Eso es lo que me estaba preguntando Luis, no sé si lo entendieron, pero claro, estas dos construcciones son isomorfas. Lo pongo entre comillas de qué significa ese isomorfismo, no importa, pero para que entienda que es como que hay dos maneras de entender el mismo objeto. Sin embargo, formalmente, desde la formalidad, formal muy quisquilloso, muy riguroso, esto no es así. Estas cosas no son iguales. ¿Mm? Esta es la respuesta real. Estas cosas no son iguales. No lo son. ¿Ya? No lo son. Sin embargo, son tan parecidos que uno podría decir, sí, van a hacer lo mismo y voy a hacerlo igual. La formalidad muy formal es que estas cosas no son iguales. Lo que sí es muy real, muy parecido, es que uno puede establecer una función biyectiva entre estos dos conjuntos. Eso sí se puede hacer. De hecho, voy a ponerlo así, con doble flechita para los dos lados, porque esto es una función biyectiva. Se puede construir, existe una función que conecta de manera biyectiva estos dos conjuntos. ¿Cómo podríamos hacer eso? Muy simple. Tú tomas un natural cualquiera y lo envías ¿en qué? En la clase del n más 1,1. No, solo que lo pueden contar de lunes a viernes. Lo que sí, ponte tú, está de lunes a jueves, puedes ir desde el 9 hasta las 2 o puedes ir en la tarde desde el 3 a las 5. El cham, obvio. El cham. Welcome. Vale, guayo, vale. Ya, eso. Ya no sé si lo entendieron, pero bueno, la cosa es que estos dos conjuntos no son iguales, pero se parecen caleta, así que al final como que uno dice, ya voy a tomar los enteros positivos igual que los naturales y listo. ¿Y por qué? Porque hay un principio básico, que es el siguiente, ya. Esto lo voy a borrar, permiso, lo voy a borrar, con esto vamos a terminar. Hay un principio básico que es que
Si tú tienes los naturales, desde los naturales, tú haces un proceso, ¿no es cierto? Que ya lo vimos, flechita, flechita ahí, como bien hartas cosas, y construimos los enteros. ¿Cierto? Hacemos un proceso de construcción. Y lo que pasa, esto es algo muy natural que tiene que ocurrir, es que esto se incrusta dentro. ¿Habían visto ese simbolito? Una flecha con una curvita al principio. Estas cosas se llaman incrustaciones. Eso lo han escuchado, ¿no? Lo había escuchado, pero no sabía que se representaba así. Ya. Es como el contrario de la contención, ¿o no? Como al revés. No. Es parecido a una contención, pero no es lo mismo. ¿Ya? Tiene relación con eso. A ver, ¿cómo se lo voy a explicar esta idea? Lo que pasa es que los naturales ya los definimos, ¿no? En un tiempo atrás ya esto está bien definido, los naturales, no hay ninguna duda. Los naturales. Los enteros, por otro lado, los definimos así, ¿cierto? Como el cociente de los naturales que unen ellos mismos con una relación de equivalencia. Entonces, esta cuestión de acá no puede ser un subconjunto de Z. Esto no es posible. No. Porque Z es una cosa totalmente diferente. Tiene clases de equivalencia, ¿cierto? Son pares ordenados, una cosa bien loca. Como que los naturales no pueden pertenecer ahí. Son universos muy distintos, de hecho. ¿Ya? Eso. Entonces, la inclusión no tiene ningún sentido desde esta construcción. No tiene ni el más mínimo sentido de inclusión. Lo que sí existe es algo que se llama incrustación, que es precisamente como la generalización de la contención. Tú tienes un natural y como que puedes concebirlo dentro de un número entero. Eso se llama incrustación. Básicamente una incrustación es una función inyectiva. En simples palabras esto. Que exista una función inyectiva significa que cualquier número natural que tú tomes existe como número entero. Por eso es válido, por ejemplo, anotar así como, no sé, dentro de todo lo que hemos hablado, por ejemplo, tiene sentido hablar de la clase de, qué sé yo, el 5 como número natural, pero también tiene sentido el 5 como número entero. Es el mismo símbolo, pero son dos cosas distintas, ¿sí? Porque en el mundo de los enteros es otra cosa, es como, qué sé yo, el 6,1. ¿Se entiende, no? El mismo número 5 existe como número natural como tal, pero tú lo puedes construir y concebir como si fuese un número entero. Ese proceso mental se llama incrustar. ¿Se entiende la idea? ¿Qué es una incrustación? ¿Le queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Súper. Entonces, en este sentido, los naturales viven dentro de los enteros. No es un subconjunto, pero igual como que tiene como una copia muy muy parecida dentro de Z. ¿Se entiende? Esa es la idea. Entonces, con esa lógica, los naturales y los enteros positivos son como súper equivalentes. No son iguales, pero son muy equivalentes. ¿Ya? Eso nomás quería decirles, ahí terminó la discusión. ¿Preguntas? Profe, este tema de la incrustación no viene a contradecir el tema de que los infinitos de los naturales y de Z son iguales, por decirlo así, ¿verdad? No hace una contradicción, no, para nada. Ya. No hay ningún problema Vale, con eso. Vale. Ya. ¿Alguna otra consulta? Todo esto que le he dicho igual es como bien formal. Lo mismo pasa, por ejemplo... A ver, otro ejemplo. Podemos verlo con muchos más ejemplos. Voy a borrar. Todo depende de cómo se construyan las cosas. Si es que lo hacemos desde los reales y bajas hacia los racionales, bajas hacia los enteros, bajas hacia los naturales, en ese contexto, cuando se construyen así las cosas, acá sí tiene sentido
hablar de subconjuntos. ¿Ya? Aquí sí tiene sentido, en esta construcción, hablar de subconjuntos. En la construcción que hemos estado haciendo nosotros, no tiene sentido hablar de subconjuntos. ¿Ya? Todo depende entonces cómo se ha construido. Hay una típica imagen así como en Wikipedia, voy a buscarla para que lo vean. Esta imagen es muy clásica que se muestra siempre, así como yo lo he visto en caleta de cursos, en caleta de lugares, en la media, en la universidad, siempre se muestran imágenes así. Esto, ¿no? Tomáis los reales, adentro están los irracionales, adentro están los racionales, adentro es como saquitos, uno dentro del otro, ¿no? Esto es súper clásico. Esto que usted está viendo es como que ya sí es cierto, pero al mismo tiempo tampoco. Porque depende de cómo se construyen los números. ¿Ya? En la construcción estándar que le dije, desde los reales para abajo, esto tiene sentido. Si lo vemos como nosotros lo estamos haciendo, y como lo hicieron un montón de matemáticos hace tiempo atrás, no es así, porque no hay subconjuntos, sí hay incrustaciones. ¿Ya? Entonces depende como del marco de construcción. Eso. Listo. Ya pues no tengo nada más que decir, así que vamos a terminar aquí. ¿Ya? Estamos listos. Profe, comenta lo que se viene para la otra semana, pues ahí. Una, Ay, sí, verdad. una introducción ahí cortita. Ya sí, algo bien rapidito. Cuando hablemos de divisibilidad, vamos a hablar de divisibilidad. Usted sabe, por ejemplo, el 2 divide al 8, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el 8 se puede escribir como 2 por 4. Existe otro entero que hace esa gracia. Cuando habláis de divisibilidad, este proceso de dividir implica hartas cosas. Que esto lo vamos a ver, claro, en las próximas clases. Desde Porque la sería una divisibilidad. relación de equivalencia, ¿no? Dime, ¿qué cosa, perdón? Sería una relación de equivalencia igual, ¿o no? No, no exactamente. Lo que hace es una relación de orden. ¿Ya? Eso sí. De hecho, la divisibilidad, eso está muy bien, es una relación de orden. Divisibilidad. Es una relación de orden. Eso es una buena pregunta. Recuerde que era una relación de orden. Tenía que cumplir tres cosas, que era reflexiva, antisimétrica y transitiva. Todo eso lo cumple de la divisibilidad, lo que me permite ordenar los números de una manera no estándar. Los números se pueden ordenar de una forma no estándar. Y eso lo vamos a conversar, pero más adelante. Exactamente, no hay simetría para que sea de equivalencia. No, pues no puede ser. No es así. Sí es de orden. Ya. Y eso lo vamos a conversar porque da pie a un tema re interesante que es como la factorización de los números primos. Que hay que verlo con detalle. Pero bueno, lo que pasa es que cuando tú tienes dos números, si tú tomas dos números arbitrarios, por ejemplo, no sé, esto es un adelanto de lo que veremos. Si tú tienes el 9 y tienes, qué sé yo, el 5. Estos dos números ninguno divide al otro, ¿cierto? No son como múltiplos entre ellos, ninguno. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Lo que uno puede hacer es como hacer un juego que se llama el algoritmo de Euclides, por ejemplo. Esa es una cosa que hay que ver. Que es que uno puede construir otro número como que lo que le falta para hacer el número original. Voy a tomar otro ejemplo para que sea menos evidente. Tengo, qué sé yo, el 19 y tengo el número 5, por ejemplo. Ninguno de estos números es un múltiplo del otro, ninguno divide al otro. Pero lo que uno puede hacer es construir otro par de números que hacen esta gracia. Esos par de números hay que estudiarlo, se llaman cociente y se llama resto.
el cociente y el resto. El cociente y el resto. Y eso viene de cuando uno se lo enseñan cuando es chico, cómo se dividen los números. Existe una cuestión que se llama el algoritmo de la división. El algoritmo de la división. ¿Cómo se divide un número entero por otro? Eso hay que estudiarlo con detalle. ¿Cómo se hacía esto? Tengo el 231 y quiero dividirlo por 4. ¿Qué es lo que hace uno? Tú decís, ya veo cuántas veces cae el 4 en este número, así es como una comita, y después como que hace como una resta para abajo, así, y tira como una línea, y después y tira así como pum. Y acá aparece un número y acá aparece otro. Ese proceso se llama división, algoritmo de la división. Eso hay que estudiarlo con detalle, porque es algo súper extraño y súper útil, o sea, como muy importante. ¿Por qué esa cuestión funciona, no? Eso hay que verlo, ¿ya? No sé si se lo había preguntado, ¿por qué esta cuestión funciona? Igual que cuando tú multiplicas, o sea, si yo quiero multiplicar el 231 por 15, ¿cómo se hace esa multiplicación? Ya tú como que multiplicáis ese por ese, ese por ese, ese por ese, ¿cierto? Y te aparecen acá como una pila de números, ¿no es cierto? Y después tiráis como un espacio en blanco y luego multiplicáis ese por ese por ese. Y aparece otra pila de números y después se suman para abajo. ¿Por qué ese proceso tiene sentido? No sé si alguna vez lo ha visto. ¿Cuál es la argumentación de por qué esa cuestión resulta? ¿De dónde salió esa cuestión, no? ¿A quién se le ocurrió hacerlo así? Ya, ese tipo de cosas hay que estudiarlas. Eso, lo vamos a ver con tiempo y con calma. Ya, pues, nos vemos la otra semana entonces. Que esté muy bien. Profe, le puedo hablar de un tema que tuve con la prueba en realidad. Ah, sí, vi tu correo, lo voy a revisar ahora. Ah, ya, Te por respondo el favor. mail, te respondo el mail. Por favor, muchas gracias. Ya, Chao, sí. chao. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao. Dale, profe. Chao, cuídese que estén bien.